que menos del 5% de las enfermedades que nosotros los seres humanos desarrollamos en nuestro tiempo de vida, menos del 5% tienen un ingrediente que es genético, lo cual le permite a ese organismo evolucionar y sobrevivir. Es como saber del cerebro. Yo no tengo que ser neurólogo o neurocientífico para interesarme sobre mi cerebro, porque tengo uno. Entonces, nosotros estamos hablando de que podemos lograr modificar el destino genético, usted metiendo unos pinchos ahí para sacar las amígdalas. Y el doctor dijo, de manera honesta, no deberían, pero bueno, ahí todo está muy cerca. No somos víctimas de nuestros genes, somos dueños y señores de nuestros destinos y de nuestras vidas. ¿Puedo reinventarme? Esa es la pregunta que vamos a responder en el masterclass. Hay gente que dice, ¿qué cosa es epigenética? Yo no sé qué es eso. Ahora, cuando uno se convierte en líder de su propia vida, tiene que entender que el determinismo genético a mucha gente le ha hecho creer que su vida no tiene un mejor futuro. Esta información que yo estoy compartiendo con ustedes hoy me cambió la vida. Me cambió la manera de verme no como una víctima de mis herencias, sino como un líder totalmente empoderado de lo que puedo decidir hacer aceptando esas herencias. Comienzo con una buena noticia, y la buena noticia es que los expertos y los médicos y los neurocientíficos ya han asegurado que menos del 5% de las enfermedades que nosotros los seres humanos desarrollamos en nuestro tiempo de vida, menos del 5% tienen un ingrediente que es genético, o sea, un precondicionamiento genético. Eso nos deja con un diapasón de enfermedades de un 95% de lo que hoy nosotros conocemos como las enfermedades más comunes en los seres humanos, que no son genéticas, que son enfermedades que hemos desarrollado por hábitos, malas conductas, en fin, una cantidad de cosas que nosotros pudiéramos enumerar aquí por el resto de este tiempo. Sin embargo, les quiero entonces hablar de qué cosa es la epigenética. Tengo muchísimo material y quiero comenzar con qué es epigenética. Ustedes tienen ahí en la pantalla qué es epigenética. Es las modificaciones externas que pasan a nuestros genes y que pueden modificar el ADN sin que se modifique el genoma. Vamos a hablar de esto que yo les digo que es un tema que para la salud nuestra es importantísimo. Lo importante es que tanto para los que escuchan por primera vez como quienes ya conocen de este tema, va a ser provechoso, va a ser innovador por la calidad del contenido. Y les digo algo, a veces uno tiene el conocimiento pero no lo pone en práctica. Entonces, cuando uno analiza que lo que activa la expresión de los genes es la señal del ambiente, ahí podemos responder la pregunta de si yo puedo reinventarme. Y el ser humano está en constante búsqueda del criterio, del propósito, de disponer nuestra mente al servicio de aprendizajes, de mejores creencias, de mejores habilidades y competencias. Y esta visión ha cobrado mayor fuerza gracias a uno de esos cambios de paradigmas de mayor valor en los últimos tiempos, sustentado en investigaciones que refuerzan la teoría epigenética propuesta hace mucho tiempo por Jean-Baptiste Lamarck en 1806, quien proponía una interacción cooperativa y de aprendizaje entre un organismo y su ambiente, lo cual le permite a ese organismo evolucionar y sobrevivir. Pero entonces, ¿qué es epigenética? Literalmente hablando, significa estar sobre o encima de la genética y está vinculada, como dice esta lámina, a modificaciones externas del ADN que pueden encender o apagar nuestros genes. Y aunque no modifican la secuencia del ADN, pero sí pueden cambiar la forma en la que las células leen los genes. Y en la actualidad la investigación en esta materia se resume en la frase de un biólogo que es Frederick Niehaus, y él dijo ya hace mucho tiempo, en 1990, dijo, lo que activa la expresión de los genes es la señal del ambiente. Lo que activa la expresión de nuestros genes es la señal del ambiente.
Y con esta perspectiva son muchas las transformaciones que se pueden prever en el campo de la salud, enfermedad y aprendizaje, en la que los genes no son más que planos moleculares. Ahora, nosotros no somos genetistas, no somos doctores, la mayoría, no somos expertos en epigenética, pero es nuestra vida. Es como saber del cerebro. Yo no tengo que ser neurólogo o neurocientífico para interesarme sobre mi cerebro, porque tengo uno. Entonces, esta información nos cambia la vida. ¿Y cómo se aplica la epigenética en nuestras vidas? Bueno, pues si es el control por encima del gen, como dice la mayoría de los doctores y sobre todo los que son precursores de la psiconeuroinmunología, ellos han mostrado que si bien el ADN almacenado en el núcleo de nuestras células acumula, imagínense ustedes, 300 millones de años de evolución, no controla o pueden preprogramar el funcionamiento de la célula o de la vida misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la supervivencia se basa en la capacidad que tienen las células nuestras para ajustarse a las demandas siempre cambiantes del entorno, que también se le conoce en este campo de estudios como ambioma. ¿Qué nos debe quedar claro? Está el genoma humano. Es la partitura, como ustedes ven ahí en esa lámina, la partitura de nuestro ADN. El ambioma es cómo afecta el entorno o los estímulos externos a nuestro genoma. Y ese ambioma, cuando afecta el genoma, crea lo que se llama epigenoma. Entonces voy a repetir una vez más para que se entienda el concepto básico. Tenemos todos una hélice doble, que es como ustedes ven la forma de nuestra configuración de ADN, el genoma humano. Se le llama ambioma a todas las condiciones desde el nacimiento de un bebé, su crianza, su nutrición, aspectos relacionales cercanos en su vida, que cambian cómo se activa o no se activan ciertos genes que nosotros tenemos ya en esa partitura musical con la que nacemos. Entonces, este es el ambioma. Actúa sobre el genoma, mis genes. Y la fusión del cambio o la actuación del genoma que se produce con la introducción del ambioma se llama epigenoma. En este sentido, hay un señor que se llama Andrew Feinberg, que es director de epigenética del Hospital Johns Hopkins, y él declaró que pueden darse cambios epigenéticos como resultado de la exposición ambiental, al contrario de la secuencia de ADN que siempre es la misma en cada célula. Por tanto, aunque nuestro código genético no cambia, vuelvo y repito, el genoma, la materia, no cambia, si son posibles miles de combinaciones en un gen simple, tanto como son factibles otras tantas combinaciones, secuencias y patrones neuronales en el cerebro. Entonces, nosotros estamos hablando de que podemos lograr modificar el destino genético escrito en nuestros genes de manera consciente, trabajando en aquellos factores del ambiente que modifican nuestro mapa genético, activando a voluntad lo que queremos y desactivando lo que no queremos. Por ejemplo, de nuestro ambiente interno. Importante porque aquí estamos hablando de sentimientos, estados emocionales, pensamientos, creencias, imágenes, historias que nos contamos a nosotros mismos. Del ambiente externo, cambios en el estilo de vida, contaminación, el ruido, la radiación, violencia, si es que tenemos violencia a nuestro alrededor, alimentación, tabaco, traumas, estrés. Entonces, hay en ese epigenoma cosas que son internas, que están aquí en tu piñata, y están otras que son externas. Una de las cosas puestas, digamos, en lenguaje muy práctico que nosotros tenemos que entender es la visión de víctimas o dueños de nuestro destino. Hay mucha gente que como ni siquiera se le entra en la cabeza cuestionar a un doctor, no solo se cree el diagnóstico, sino que también se cree el pronóstico. Y desde el momento en el que yo asumí que la responsabilidad de mi salud no está en un doctor, está en mí, y que la salud la tengo que manejar yo con decisiones conscientes, ya yo no estoy en la víctima, sino en el dueño de mi destino en cuanto a salud perfecta. Y muchas veces
cuestiono el diagnóstico y busco una segunda opinión y una tercera. Y si el diagnóstico está corroborado varias veces, entonces también empiezo a no creerme el pronóstico si alguien me dice, es que esto termina única y necesariamente con una operación. Como cuando me querían sacar las amígdalas. Si yo hubiese permitido que a los 15, 16 años un médico en Cuba le dijo a mi madre, su hijo vive con infección de garganta continuamente, sáquele las amígdalas. No, señor. Yo tenía una infección de garganta que respondía a la epigenética, no muy favorable en ese momento a mi alrededor y sobre todo a lo que en mi mente estaba pasando de total baja autoestima, sentirme atacado por el mundo, había un sentido de separación, no sabía expresarme correctamente porque sentía hasta vergüenza de muchas cosas que me estaban sucediendo en el momento, en una búsqueda de identidad, y eso se quedó estancado acá. ¿Y por dónde sale todo eso que uno no puede expresar? Revienta por algún lado. Y en el tema de la comunicación fue a través de mi garganta. Y yo vivía enfermo de la garganta. Y a los 17 años, gracias a Dios, no porque sabía de epigenética, sino porque en ese momento se me ocurrió preguntarle al doctor, y mis cuerdas vocales, que yo hago radio y televisión y la voz es mi instrumento, ¿se podrían afectar? Usted metiendo unos pinchos ahí para sacar las amígdalas. Y el doctor dijo, de manera honesta, no deberían, pero bueno, ahí todo está muy cerca. Y yo dije, pues usted no me saca las amígdalas. Y yo asumo total responsabilidad. Y gracias a Dios, porque hoy yo nunca me enfermé de la garganta más. Cuando cambió mi manera de procesar el mundo, cuando cambió el tema con quién soy, hacia dónde voy, mis genes, esos mismos que estaban activando una infección de las amígdalas y la garganta, dejaron de molestar. Yo hoy no tengo nunca ni siquiera afonía, disfonía, dolor de garganta, y me paso el tiempo hablando horas y horas en seminarios y talleres. Entonces, vamos a pasar a esa próxima imagen de víctimas o dueños de nuestro destino, porque la visión del determinismo genético en cuanto a que el destino es un organismo, ¿verdad? Y que ese destino de ese organismo está contenido en el código genético, eso nos hace pensar que seríamos víctimas de nuestros genes. Y bajo esa noción se vincula la susceptibilidad a ciertas enfermedades, comportamientos aberrantes a la expresión del material genético. Ahora, la epigenética, tal cual ha dicho Alejandro, sí ha demostrado que si bien los genes guardan relación con nuestra predisposición a ciertas enfermedades, no se activan o desactivan solos. Por tanto, no controlan la biología. ¿Y qué pasa con la concepción de nuestro cerebro? Anteriormente se planteaba que el sistema nervioso, esto también, que ha cambiado, que el sistema nervioso era una estructura rígida, inmodificable, y que con el paso de los años la posibilidad de sinapsis, o sea, comunicación entre dos o más neuronas, disminuía hasta detenerse definitivamente. Actualmente sabemos que con la estimulación adecuada, nuestro cerebro es capaz de modificarse estructuralmente para adaptarse a los cambios que dicta el entorno. O sea que eso significa que mientras estamos vivos, tenemos el potencial para aprender, desaprender, reaprender y ser lo suficientemente flexibles como el bambú para cambiar en función a los estímulos del ambiente que nos rodea. No somos víctimas de nuestros genes, somos dueños y señores de nuestros destinos y de nuestras vidas. Obvio, hay personas, hay excepciones. Ya les digo, según muchos expertos, hay un 5% de gente que va a vivir con una condición. Y aún así, esas personas que viven a veces, por ejemplo, con autismo, depende del entorno que tienen alrededor, pueden socializar más, sentirse más incorporados que otros que tienen el mismo nivel de autismo, pero viven en un ambiente que no les empodera, que no les asegura el poder sentirse parte de una comunidad, sentirse en medio de una red de apoyo. Entonces, yo quiero que nosotros comencemos a ejercitar nuevos conocimientos en materia de epigenética y tenemos un ejercicio. Y el ejercicio es, identifica una historia de víctima, porque todos la tenemos, una historia de víctima en tu vida, y reescríbela desde el punto de vista de soy dueño de mi destino. ¿Cómo me hago cargo? ¿Qué permití que pasara? ¿Qué provoqué que sucediera?